De Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en este apartado, el respeto de los bienes ajenos, en el que el Catecismo, como nos tiene acostumbrados, va detallando, pues poniéndose muy al nivel de nuestra vida real, las tentaciones que podemos tener contra el séptimo mandamiento, contra esa virtud de la justicia que se nos pide. Y si en el programa de ayer hablábamos del deber que tenemos del cumplimiento de las promesas y de los contratos, etcétera, dentro del tema del séptimo mandamiento, el deber de restitución cuando algo hemos robado. Hoy, a partir del punto 2413, vamos a hablar de otros temas pues, muy prácticos también de nuestra vida, relacionados también con el séptimo mandamiento. Algunos de ellos, pues vais a ver que pocas veces, ¿no?, hemos hecho de ellos motivo de examen de conciencia. Y sin embargo tiene muchas implicaciones morales, es evidente. En concreto hoy este punto nos invita a reflexionar sobre los juegos de azar y sobre las apuestas, etcétera, y sus implicaciones morales, ¿no? Dice así, 2413. Los juegos de azar, de cartas, etcétera, o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades o a los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una gran servidumbre. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo. Bueno, materia pues dentro del séptimo mandamiento. Con este deseo, pues no de entrar en escrúpulos, no es cuestión de entrar en escrúpulos, sino de poner nuestra vida, tal y como es en su totalidad, a la luz de Dios. No se trata aquí ay, mira, voy a crearme un problema donde no lo tenía. No vamos por ahí. Vamos por decir, queremos que toda nuestra vida, a la luz de Dios, pues tenga plena coherencia. Y que no haya como compartimentos en estancos, como habitaciones en las que no entre el sol. Que a veces puede ocurrir eso, ¿no? Sí que somos cristianos y en muchos aspectos de nuestra vida pues damos testimonios muy hermosos, pero luego al mismo tiempo arrastramos contradicciones que además ni siquiera nos las cuestionamos, son como tabúes, ¿no? Un tabú del cual nunca hemos reflexionado, no hemos permitido que la luz de Dios entre ahí y lo ilumine, ¿no? Y entonces hablamos hoy del tema de los juegos de azar y de las apuestas. Bueno, en primer lugar, distingamos las dos cosas, ¿no? Los juegos de azar y las apuestas. Parece que un juego de azar puede estar ligado o no a la apuesta con el dinero, O sea, ¿se apuesta o no se apuesta? Algunos incluso dicen, bueno, esto va de verdad o de mentiras, ¿no? De mentiras es si no hay dinero de por medio. Y si hay dinero, pues ya va de verdad, ¿no? A veces hemos escuchado expresiones de ese estilo. Se distinguen las dos cosas, aunque a veces pueden ir unidas. Bueno, muchas veces van unidas, ¿no? Los juegos de azar y las apuestas. Pero, lógicamente, merecen una calificación moral distinta cuando hay o no hay dinero de por medio. En cualquier caso, en primer lugar, parte la afirmación, el catecismo, de que tanto los juegos de azar como las apuestas en sí mismos no son contrarios a la justicia, es decir, que no son intrínsecamente malos, que su maldad viene del hecho de cómo se utilicen y de qué forma, ¿no? Entonces esto es una afirmación importante esta. Hay cosas que son intrínsecamente malas. Pues eso está claro, ¿no? Por ejemplo, una droga es intrínsecamente mala. Pues fijaros, igual le voy a sorprender a alguno, pero no lo es, porque una droga puede ser utilizada, es utilizada de hecho por la medicina, la morfina, etcétera. Otra cosa es cómo la utilicemos, ¿no? Hay cosas que en sí son intrínsecamente malas y otras que no lo son. Entonces, el tema del juego de azar, apuestas, hablamos dentro del no intrínsecamente malo. Será
será malo en la medida que se ha utilizado en contra de la justicia, etcétera, y en contra del bien personal. Hecha esta distinción, hablemos ahora un poco centrémonos en primer lugar en el tema de los juegos de azar. Aquí habla dice aquí entre paréntesis, juegos de azar, de cartas, etcétera. Bueno, aquí ha puesto el ejemplo de las cartas, pues todo lo que se habla de juegos de diversión, juegos de mesa, etcétera, ¿no? En primer lugar hay que decir que una razón de ser por la que estos juegos no son malos es porque tienen también virtudes, tienen virtudes importantes, ¿no? Por ejemplo, el encuentro entre nosotros, el encuentro entre la familia. Yo creo que ha hecho mucho daño la introducción de la televisión y de las pantallas, los ordenadores, internet, ha sustituido en gran parte esos encuentros familiares que solían tener lugar en torno a los juegos de cartas o juegos de mesa, ¿no? Lo cual quiere decir que tenía un valor importante también esos juegos que de una manera sencilla, inofensiva, nos podían encontrar entre nosotros, ¿no? Eran un lugar de encuentro, de convivencia familiar, que hoy en día la echamos mucho en falta. La ilusión de que la familia juegue el fin de semana y tenga sus juegos, los niños con sus padres, es maravillosa, ¿no? Entonces, hay que decir que dentro de los males morales que está acarreando nuestra cultura, uno de ellos es el aislamiento. Y claro, es una pobreza muy grande el ver que la gente hoy juegue pues a hacer solitarios con la pantalla del ordenador y que allí pues esté online haciendo juegos online y no sé qué, y allí viendo si un muñequito salta y es capaz de pasar no sé qué nivel de dificultad en la pantallita y dale que te pego y vuelvo a empezar. Eso es una pobreza muy grande. Es una pobreza muy grande. Hay un tipo de juegos que aíslan mucho y no crean convivencia. Estos tales, bueno, no voy a decir que en absoluto podemos decir que sean intrínsecamente malos, ¿no? Pero no tienen unas virtudes de convivencia y de encuentro como tienen otros juegos, ¿no? Como los juegos de mesa, las cartas, etcétera, que son mucho más positivos. Entonces ese tipo de juegos familiares, o sea, que suponen una relación humana de convivencia, desgraciadamente están siendo sustituidos en gran medida pues por la pantalla, por lo electrónico, en el cual no hace falta que haya otra persona frente a ti. Y eso tiene sus implicaciones morales. Nosotros tenemos que darle más valor, o sea, tenemos que intentar promover en el seno de nuestras familias los juegos que supongan relación humana. Qué importante es esto. Yo me acuerdo que cuando hablamos aquí del tema del sexto mandamiento, el tema de la impureza en la televisión, etcétera, os conté la anécdota de que nuestro difunto padre, lo tengo bien grabado en mi memoria, en esa memoria de los tiempos de la adolescencia, que cuando igual salía una película que entonces tenía dos rombos, etcétera, pues el hombre cogía, se levantaba, apagaba la televisión y decía, a ver, venga, saca el parchís, saca no sé qué. Y aquello creaba una convivencia familiar muy importante y tú asumías que pues no había televisión y etcétera, etcétera. Y eso era un valor muy grande. Y no únicamente a nivel familiar, sino que también ese tipo de juegos pueden también promocionar mucho el encuentro entre amigos, de personas que viven en soledad o que no viven en familia, o viviendo en familia también tienen otros lazos de amistades entre familias, encuentros de fines de semana, etcétera, que son importantes, que nos sacan de nuestro aislamiento, que nos rescatan de la pantalla, de la televisión, del ordenador, que puede llegar a ser esclavizante, obsesivo. Eso es importante. Por desgracia, hoy en día, las casas, los hogares, los hemos blindado mucho. Los hemos blindado. Pero yo creo que es un valor, que tiene un valor en que en una casa haya un encuentro, un domingo por la tarde, en el que se inviten los amigos, etcétera, y allí haya una serie de juegos. Eso es un valor. Y además también es un valor moral por el tema por lo que supone de aprender a desconectar.
que es importante, la sana distracción. Tiene que haber un equilibrio en nuestra vida, un equilibrio entre trabajo, oración, formación, tiempo para formarme, tiempo de descanso para dormir, tiempo para hacer visitas y relaciones humanas, tiempo para distracciones sanas. También tiene que haber esto. O sea, en nuestra vida tiene que haber un equilibrio. Y es que además cuando no hay ese equilibrio, por ejemplo, tiene una afición por el deporte, ¿no? Y bueno, pues bien, esa afición equilibrada seguro que le está librando, le está preservando de buscar tubos de escape dañinos y dañosos para su vida. Cuando no tenemos una distracción consciente y libremente elegida, pues resulta que nos sorprendemos a nosotros mismos cayendo en tubos de escape en los que no hemos sido nosotros libremente los que hemos elegido, sino hemos sido arrastrados a ellos, ¿no? Luego, es importante también, es importante tener la sana distracción, ese equilibrio. Y bueno, también hay que decir que todos somos distintos. A cada uno Dios le da una, pues también, pues una capacidad distinta de ver de qué manera conjuga trabajo, oración, formación, dormir, pues relaciones humanas, distracciones. Tiene que haber un equilibrio distinto. En la vida comunitaria, en la vida religiosa, bueno, lo que se llega a hacer es hagamos un horario de vida comunitaria en el que distribuyamos los tiempos equilibradamente para todos estos aspectos. Y todos ellos tienen que estar sumados. Lo que pasa es que luego, bueno, pues dentro de un horario comunitario siempre hay posibilidades de que uno pues dé más tiempo a un aspecto que el otro, porque siempre hay un cierto margen de libertad en la aplicación del horario comunitario. Pero cuando no se vive bajo un régimen de vida comunitaria religiosa, es uno mismo el que tiene que decir, bueno, yo debo de tener un reparto de mi tiempo equilibrado. Igual algunos de los que me están escuchando pues están pensando, bueno, yo nunca me he puesto a pensar de qué manera reparto en mi tiempo, o sea, que si es proporcionado o no es proporcionado, si tiene equilibrio pues el tiempo que le dedico al trabajo, a la oración, a la formación, a la lectura, a dormir, a las relaciones humanas, a las sanas distracciones. Es bueno, es necesario que también tengamos momentos de evaluación, sin llegar a ser pues cuadrados en nuestra vida, ¿no? Con un cierto margen de espontaneidad, pero es importante que uno reflexione y diga, tengo un reparto equilibrado del tiempo y el esfuerzo en mi vida. Bien, dentro de ese reparto es importante que uno diga, yo tengo mis sanas distracciones, que veo que además me hacen bien porque me equilibran, veo que mi afición por el deporte, por esto, por lo otro, me descansa, ¿no? Me dispone después de ello a trabajar con más gusto, a orar con más intensidad, a tomar los trabajos de casa con... Bueno, eso es bueno, un signo de que un encuentro, de que una distracción es sana. El mejor signo, por sus frutos los conoceréis, hablando claro, pues el mejor signo es que después me dispone a hacer mejor el resto de las cosas. Que no me quedo apegado, ¿no?, en esa distracción, sino que después tengo más ganas. Ese es el mejor signo de que esa distracción es sana. Sin embargo, si ocurre al contrario, si ocurre que algo para mí resulta ser un apego, que luego a partir de ahí yo salgo amargado porque yo que lo que quiero es estar todo el día viendo el fútbol, ¿no? Y me he comprado o me he abonado en no sé qué parabólica que es capaz de empalmar, ¿no? Pues partidos de fútbol que cuando terminan los europeos comienzan los de Indonesia, y cuando terminan los de Indonesia conecto con los de Australia y me tiro las 24 horas viendo. Madre mía, eso no es una sana distracción, eso es un apego esclavizante que además me está impidiendo tener una entrega equilibrada en estos aspectos de la vida. Por eso, primer aspecto, antes de señalar lo negativo, aquí hemos señalado lo positivo también de esos juegos de azar, o juegos de distracción, o sanas distracciones, ¿no? Que no tienen por qué ser juegos de azar. Aficiones sanas que de alguna manera nos puedan ayudar a tener un equilibrio interior. Ahora también vamos a señalar los peligros, ¿no?
hemos puesto la cara, ahora hablemos también de la cruz, de los peligros de estos juegos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos. Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos dedicando el programa de hoy al punto 2413, en el que se habla de los juegos de azar y también de las apuestas. En primer lugar, antes de pasar al tema de las apuestas, vamos a señalar ahora un poco los peligros que pueden existir en esos juegos de azar. Que si decíamos que su aspecto principal es el de equilibrar un poco pues, la distribución del tiempo de nuestra vida, teniendo también unas sanas distracciones que nos lleven también a descansar, ¿no?, equilibradamente, y que también otro valor importante decíamos que es el encuentro personal entre nosotros, con unos juegos que no nos aíslen, el encuentro familiar, el encuentro entre amigos. También existen peligros, evidentemente, ¿no? Y yo creo que un primer peligro es el apego. El apego. Si cuando la distracción comienza a ser, ¿no?, una necesidad que uno sueña en ella, que está de alguna manera ansiándola desequilibradamente, ahí eso denota un apego. Entonces, qué importante es que nuestras distracciones no lleguen a convertirse en apegos, que uno no descanse, no le vaya la vida en ello, para entendernos, no ponga su esperanza en ello, porque qué pobreza humana tan grande es que mi esperanza sea mi rato de juego. Es muy empobrecedor eso. Entonces, es totalmente legítimo que uno tenga la ilusión de que tiene su rato de distracción con los amigos, el domingo por la tarde, etcétera, pero cuando uno va examinando su corazón, que hay que decir qué grande es el hombre, pero al mismo tiempo qué poquita cosa somos, ¿no? Y se puede descubrir un ser humano con toda su grandeza y su dignidad, se puede descubrir a sí mismo, se puede sorprender a sí mismo, teniendo puesta su ilusión, la ilusión de la semana, en la partida de cartas del domingo a la tarde. Y dice uno, hombre, un poquito exagerado eso, ¿no? Y tengo mis esperanzas puesto en ello, ¿no? Y me va la vida en ello, ¿no? Y lo vivo con una pasión pues, desmedida. Por eso, primer peligro, el apego. El apego. Y siempre es bueno examinar nuestro corazón y ver si estamos haciendo de algo que es bueno, pero si estamos haciendo pues una totalidad, le estamos dando una totalidad que no tiene, la estamos sacando un poco de quicio, ¿no? Entonces, el primer examen que hay que hacer es este, ¿no? Vivir la distracción pues con un grado de libertad interior. Y esto se suele notar, pues que a veces uno, pues resulta que un día tiene un compromiso familiar, que viene a visitarle no sé quién, o que vamos a visitar a un tío que está enfermo, lo que sea, y uno pues pierde totalmente el humor y está enfadadísimo y tiene un genio no sé qué, porque mi mujer me ha dicho que tenemos que ir a tal sitio y yo había quedado con mis amigos para ver el partido y para jugar una partida de cartas, y entonces me han quitado eso y me quedo totalmente transmutado, ¿no? Y esa reacción malhumorada, etcétera, delata pues un apego, está clarísimo. Ese es el primer aspecto. Ya sabéis ese famoso refrán que dice: en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Esta es otra. Entonces yo diría que también en ver una segunda forma de examinar si ese juego de azar, etcétera, yo lo vivo sanamente, es ver si yo estoy introduciendo un amor propio en ese juego desmedido. Que es que hay que ver los enfados que podemos llegar pues a tener en el contexto de un juego de azar. Recuerdo también que en alguna ocasión he comentado en este programa esto que estoy diciendo. Yo recuerdo una experiencia también de adolescencia bien clara, ¿no? La de haber tenido un mal perder, pero terrorífico. De eso que había la partida de cartas todos los domingos y perdías y enganchabas allí un enfado totalmente desproporcionado, ¿no? Y te decían, ¿no?, tu familia, pero no te das cuenta que estamos jugando, pero ¿cómo te puedes poner así? Y tú no la entendías, ¿no? Hasta que llega un momento en el que, no sé, el Señor te permite tener una iluminación de madurez en el que uno dice, pero qué bobada, pero ¿cómo estoy perdiendo yo aquí los estribos, si estamos jugando? Si estamos jugando a cartas. O sea, es
es un lugar en el que también nuestro amor propio se suele manifestar. Y si no hacemos una autocrítica seria, pues ese amor propio puede ser capaz de organizar una guerra civil. Una guerra civil. O sea, crisis de relaciones personales, etcétera. Anda que no hemos visto casos de relaciones humanas que han quedado seriamente dañadas o hasta rotas totalmente por tonterías de estas, ¿no? Porque ha habido unos encontronazos tremendos pues en torno a una cosa que estaba llamada a ser un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro pues para descansar y para distendernos. Y resulta que hemos ido allí con un apego interior, con un amor propio que ha provocado un estallido. Y es una de esas ocasiones, como he dicho antes, en las que uno dice, pero qué poquita cosa somos, ¿cómo es posible que seamos capaces de perder hasta en unas amistades pues por una bobada de un juego? Pero ocurre, ¿no? Por eso yo diría también, primero he dicho lo del apego, ¿no? El tener una ansia de tener que llegar a ese momento para jugar a las cartas o lo que sea. Segundo, la posibilidad de que ahí se manifieste un amor propio desmedido, un enfado, un deseo también de estar siempre ganando, ese deseo de ser siempre el triunfador. Si no gano, eso también es otra manifestación clara de desequilibrio. Si no gano, no me divierte. Para divertirme tengo que ganar en el juego. Pero qué bobada es esa. Pero por desgracia se nos ha ido introduciendo, ¿no? Se nos ha ido introduciendo porque también estamos en una cultura que no hace más que enfatizar al triunfador, ¿no? Al triunfador, etcétera. Todo es enfatizarlo, todo es hacer una... Otro aspecto concreto, el tema de las trampas, que además aquí lo dice explícitamente el catecismo, el tema de las trampas, ¿no? Que supone también otra manifestación, lógicamente es inmoral, es inmoral realizar las trampas, y además, lo malo es realizarles, es el engaño, la deshonestidad. Si no nos educamos en que en el juego no tienen cabida las trampas, como esto es un juego, tienen cabida las trampas, ¿no? Ojo. Una cosa es que haya algunos juegos de cartas que precisamente consistan en tener picaresca, ¿no? Y envidar cuando no tengo nada y cosas por el estilo, ¿no? Pero otra cosa es que uno haga trampas a las reglas del juego. Pues eso también está quebrando un principio moral en nuestra vida. Y pensar que, como esto es un juego, aquí no, ojo, estoy quebrando un principio moral y es una falta de honestidad. Y hay que educar en ello, en la honestidad. Además que, digamos también que el hecho de que seamos capaces de mentir por un juego, pues es también patético. Es también patético. Y también el hecho de que lleguemos a hacer esas trampas es significativo del apego que existe, porque nadie es capaz, nadie va a llegar a mentir o a poner en riesgo su imagen ante los demás si no tiene un apego interior muy grande. Es incomprensible que uno esté dispuesto a correr el riesgo de hacer el ridículo de que le descubran haciendo trampas, si no es porque tiene una ansiedad por ganar y tiene un apego tremendo. O sea que detrás de las trampas se esconde pues un desequilibrado deseo de ganar. Yo creo que también hay que educar nuestra ansiedad, ¿no? Y hay que educar esa tendencia a pretender ser siempre pues el perejil de todas las cosas, ¿no? El aprender a saber perder y que no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, eso es importantísimo. Relativizar lo que es un juego, ¿no? Creo que esto es poner también, digamos, la vida moral se tiene que notar en poner nuestra relación con la realidad en sus debidas proporciones. O sea, a las cosas importantes hay que darles importancia. A las pequeñeces de la vida yo no puedo darles importancia. Es un signo de desequilibrio el que a veces estemos matando pulgas a cañonazos y luego al elefante pues pretendamos hacerle frente con un palillo. Pues no puede ser. O sea, esa desproporción en nuestra reacción ante la realidad. Eso hay que educarlo. Y lo que es una bobada,
hay que recordarse uno a sí mismo, esto es una bobada, luego esto a mí no me va a hacer perder la paz, y hay que educarse en ello. Bueno, pues como veis también aquí hay una reflexión moral importante en torno al amor propio, en torno a los apegos, en torno a las trampas, etcétera. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. 2413, hemos hablado del tema de los juegos de azar, pero luego principalmente, como es lógico, la reflexión moral se centra en el tema de las apuestas, donde hay mucho más riesgo, el hecho de que los determinados juegos de azar estén ligados a las apuestas. Bueno, si el catecismo dice que en sí mismos no son contrarios a la justicia, es porque puede darse un juego de azar pues que no tenga ese componente moralmente malo, ¿no? Pues el hecho de que en nuestra cultura pues exista, por ejemplo, esté tan introducido el tema de la lotería de la Navidad, puede tener un componente positivo, en el sentido que también es una muestra de muestra de cariño y de afecto que las familias se intercambien pues algún décimo, alguna participación de esas de Navidad, etcétera. Bueno, es hasta una especie de una forma de felicitarnos las Navidades o de tener un signo, puede serlo, no digo yo que, puede serlo. Pero vamos a ser claros también. Pero el hecho de que algunos juegos de azar puedan ser utilizados de una manera equilibrada y sean también una muestra cultural de encuentro y de regalo y de cariño entre nosotros, eso no quita para que tengamos que levantar nuestra voz y hacer una denuncia de que generalmente los juegos de azar tienen un componente, y además lo digo claramente, yo creo que generalmente tienen un componente moral que sí que es dañoso para nosotros, ¿no? Porque de no ser que se ha hecho, que un juego de azar se ha vivido, uno se acerque a él con mucha libertad interior, con mucha austeridad, con un ejercicio de desapego importante, pues claro que tiene problemas morales, ¿no? ¿De dónde vienen los problemas morales? Bueno, en primer lugar, de eso que tantas veces estamos insistiendo en torno al séptimo mandamiento. He leído más de una vez ya esa cita de San Basilio el Grande, allá por el siglo IV, en el que él dice eso de que el pan que te sobra es el pan del hambriento, el vestido colgado en tu armario es el vestido del que está desnudo, los zapatos que no te pones son los zapatos del que está descalzo, el dinero que guardas bajo llave es el dinero de los pobres, las obras de caridad que no haces son tantas injusticias que tú cometes, y claro, y cuando uno ve esta reflexión moral tan exigente, pues uno dice, y yo me dedico a gastar el dinero tontamente, que si bono no sé qué, primi no sé cuántos, y estamos siempre, hay personas que parece que tienen la capacidad de dividir la semana por qué juego de azar toca cada semana. El lunes no sé qué, el martes no sé cuánto, el miércoles no sé qué, y algunos son especialistas, ¿no? Especialistas en sumarse a todos los juegos de azar, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene un problema cuando no son utilizados o uno no recurre a ellos con un grado de austeridad grande, ¿no? Claro que tiene una implicación moral porque desequilibran, esa parte, desequilibran el orden que yo tengo que tener para ayudar a los necesitados. Lo desequilibran. O sea, el que nosotros utilicemos más dinero para los juegos de azar que para la ayuda a los pobres, eso clama al cielo. Clama al cielo. Entonces, el dinero que en España se utiliza en juegos de azar, si lo comparamos con el dinero que nosotros utilizamos en la caridad, eso clama al cielo. O sea, los datos son tremendos, ¿no? Son tremendos. A ver qué campaña de ayuda a los pobres es capaz de hacer una acuestación de lo que se recoge en esta nación en la primi no sé qué, el otro no sé qué, la lotería de Navidad. A ver qué campaña es capaz de recoger eso. Entonces, eso tiene un valor. Eso tiene, vamos a decirlo claramente, denota un problema moral muy grave. Es una distribución totalmente injusta de nuestro dinero. Y es una ofensa muy grave a los pobres, y es una ofensa muy grave al corazón de Dios, que seamos capaces de jugarnos más dinero en estos juegos de azar que lo que distribuimos a los necesitados, ¿no? Eso clama al cielo.
Más problemas morales. Bueno, más problemas morales es que detrás de este juego de azar, cuando no es vivido de una manera muy austera, como decía, y equilibrada, ¿no? Detrás de este juego de azar se esconde toda una serie de aspiraciones que suelen ser sueños evasivos, propios de quien no vive en la realidad de la vida, ¿no? Sino que vive el juego de azar de una manera alienante, ¿no? Es que si me tocase tal, dejaría de trabajar y no sé qué, si me tocase esto me compraría un sitio, me iría de crucero, ¿y tú qué harías? Y yo, pues mira, yo haría esto, yo haría lo otro, ¿no? Detrás de esos juegos de azar muchas veces se esconde una forma de vida en la que uno no vive el momento presente en intensidad de amor. No, todo lo contrario. En vez de vivir el momento presente en intensidad de amor, se evade, sueña con no sé qué. Y a veces esas evasiones, como somos conscientes de que, en fin, no son muy santas, solemos intentar bautizarlas, ¿no? Darles un toque, ¿no? No, yo le daría, si me tocase, yo le daría la mitad a los pobres, yo esto, yo lo otro, ¿no? Entonces parece que con eso queremos compensar un poco. Luego si nos toca, que no va a tocar nunca, por supuesto, si ya te digo yo, ¿quién va a...? Yo me acuerdo, son ya unos cuantos años, me acuerdo que en una ocasión tocó, no recuerdo, creo que era la lotería de Navidad, pues en una parroquia de Madrid, y tocó de una manera bastante importante en un grupo apostólico, ¿no? Que habían jugado pues a esa lotería, y pasados unos años leí unas declaraciones del sacerdote que llevaba aquel grupo apostólico en que a los jóvenes les había tocado a todos la lotería, ¿no? ¿Y qué es lo que venía a decir aquel sacerdote? Pues que no les había hecho ningún bien moral aquello. Que lo que se había desprendido, ¿no?, de aquello es que el grupo apostólico, pues bueno, pues había más bien disuelto, etcétera, y ese tipo de afirmaciones, y yo le daré la mitad a los pobres, no sé qué, ya. Esos son intentos de justificación, de una especie de tranquilice conciencias, de que yo sé que estoy viviendo esa especie de sueños evasivos que me están alienando, es decir, me están distrayendo de la realidad presente. Y son una manifestación de una ansia propia de quien no vive el hoy, el aquí y el ahora, ¿no? Por tanto, otro segundo problema moral muy grave. El primero es el olvido de los necesitados, ¿no? El segundo es el desequilibrio interior que eso supone, ¿no? Decir también que esto suele acarrear muchas veces problemas familiares muy serios. ¿Cuántas veces en los juegos, las apuestas, conllevan un engaño dentro de la familia? Claro, le engaño a mi mujer, no le digo todo el dinero que me he gastado en esto, porque si le digo todo el dinero que me he gastado en esto, tenemos bronca, le oculto esto, le oculto lo otro, ¿no? Y eso también es tristísimo, el que estemos primero desatendiendo nuestros deberes familiares, ¿no? Deberes de ahorro, que también tenemos un deber de ahorro, aparte de ese deber que he dicho antes de solidaridad y de caridad para con los pobres y los necesitados, también tenemos un deber de ahorro. Y el hecho de que estemos malgastando el dinero de esa manera, ¿no?, desequilibradamente, y que incluso eso nos llegue a mentir en el seno de la familia. Pero qué triste, ¿no?, que yo, la persona que más le quiero en el mundo, a mi esposo, a mi esposa, le tenga que mentir, ¿no?, por un cochino juego que yo estoy aquí viviendo desequilibradamente, ¿no? Pero qué tristeza. Otro aspecto moral. Más temas que también iluminan el mal moral que se suele esconder detrás de esto. El tema de la compulsividad, muchas veces en las máquinas. El hecho de que cuántas personas se les ve con una evidente adicción compulsiva con el tema de las máquinas. Y que es algo tremendo, ¿no? También qué triste es que existan personas que construyan la riqueza de su vida a costa de la compulsividad y de las esclavitudes de otras personas. Pero qué triste, ¿no? O sea, que pocas veces nos cuestionamos, vamos a ver, moralmente hablando, cómo me justifico que mi riqueza se haya construido frente a un tipo, además esas máquinas, ¿no? Venga, metemos luces, metemos sonidos, tú te das cuenta que vas a un bar y de repente una maquinita empieza a llamarte la atención, pi, 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 pi. Está llamando,
Está llamando para que alguien allí se sienta. Todo eso entra dentro de unos apegos, adicciones, compulsividades que suscitan compulsividades que evidentemente son dañinas para el hombre, ¿no? Y aquí también se plantean ciertas cosas, porque los gobiernos a veces, ¿qué es lo que hacen de todo este tema de los juegos, de las apuestas? Pues lo que hacen es clavar impuestos, ¿no? Entonces, hacer que estos juegos de azar tengan tengan un gravamen muy serio, ¿no? Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, pero eso de que, claro, hay dos maneras de interpretarlo. Una es, vamos a poner un gravamen de impuestos serio para que sí se retraiga la gente en su utilización, ¿no? Vamos a poner un gravamen serio al alcohol o tal o cual para que así el consumo tenga que ser obligatoriamente más parco, ¿no? Sí, pero claro, también tiene otra lectura eso, ¿no? La lectura de decir, bueno, pues como de hecho existe ese juego y existen esas adicciones, así de paso yo le saco un provecho, un rédito a ello, ¿no? Y también uno dice, bueno, ¿y no sería más correcto que en vez de limitarse, ¿no?, a subir el gravamen de impuestos, ¿no?, seamos capaces de estudiar si ciertos juegos o ciertas formas de exponerlos tienen que ser prohibidas? No me atrevería yo a dar yo una receta genérica para todo el mundo, pero claro que también unas autoridades públicas tienen que plantearse el hecho de que pueda haber determinados lugares, determinados casinos, etcétera, en los que es imposible que la vivencia del juego sea equilibrada, sino que ya en esos lugares aquello está vivido de una manera desquiciada. Y entonces que estos lugares sean únicamente tutelados con más impuestos, la verdad es que me parece una reacción muy pobre, muy pobre. En definitiva, digamos que este punto 2413 lo que plantea es que tenemos que pedirle al Señor la gracia de que venga su luz a nuestra vida y veamos si es correcta, ¿no?, nuestra forma de vivencia, primero de los juegos de azar, de lo que podían ser nuestras distracciones, si las vivimos con desapego, con libertad interior, si son constructivas para nosotros, si están siendo un lugar, por el contrario, como digo, de expresión del amor propio, de expresión de la falta de entrega de nuestra vida diaria, que estamos suspirando porque llegue un momento de juego y yo creo que es bueno que hagamos este examen de conciencia. Y luego, sobre todo, el tema del dinero, ¿no? El tema de que si, por ejemplo, uno dice, no, y es que si no hay dinero de por medio, a mí el juego no me divierte. Qué mala señal es eso, ¿no? Claro, jugamos a cartas, pero si no hay dinero de por medio, ese juego no tiene gracia. Bueno, pero eso implica algo, ¿no? Una cosa es que sea algo meramente simbólico, pues que sea un poco, pues digamos, un acicate de tener un poco de picante entre nosotros, ¿no? Pero otra cosa es que cuando ya estamos hablando de un dinero real, el hecho de que el juego nos motive si hay dinero de por medio, pues es una luz de alarma, de alarma que nos tiene que llamar la atención, que lo que en sí estaba, en su origen, estaba llamado a ser un descanso del corazón del hombre, ha pasado a ser una esclavitud. Y lo que no puede ser es que lo que tenía que ser mi descanso sean mis cadenas, las cadenas que me tienen esposado, y hay que romperlas, ¿no? Que el Señor nos conceda la gracia de romper cadenas y de aprender a descansar en Él. Y cuando decimos en Él, es en Él y en todo lo sano y bueno de la vida. Que todo lo sano y bueno de la vida tiene que ser educado para que así descansemos en Cristo, pero rompiendo cadenas y rompiendo esclavitudes. Lo dejamos ahí, y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que bien, Primero ir al médico. pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-4. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, sí. Soy Fran de Alicante. Adelante, lo escuchamos, Fran. Buenos días. Y bueno, yo quería un poco con el tema que ha estado tratando, pues hablar un poco de mi experiencia, porque yo no he tenido problemas con el juego, pero estoy en Proyecto Hombre y conozco gente que tiene problemas con este tema. Y es un tema que a mí me parece que, igual que el alcohol, igual que determinadas cosas que socialmente están aprobadas, parecen como buenas, pues el juego es una de ellas. El juego es una cosa que me parece que está ahí, está muy a la mano, como usted ha dicho, en las maquinitas, de no sé qué, de no sé cuánto. Y yo, pues nada, yo quería invitar a toda la gente a que se hiciera un examen de conciencia en ese sentido, porque se puede meter muy muy profundo en nuestra familia y en nuestra sociedad. Y creo que los cristianos no deberíamos de jugar con eso, porque precisamente creo que el tema del dinero es algo que el Señor lo dice en el Evangelio, cuando dice que ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Entonces el tema del juego pues es engañoso, y en las parroquias y en determinados sitios pues lo tenemos como algo que sirve para hacer algo bueno, aparentemente, pero tiene detrás un engaño que me parece importante. Y nada más. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Pues bien, yo a Fran le diría que tiene razón. La verdad es que yo creo que tenemos más esclavitudes de las que podemos suponer a primera vista. Él ha puesto un ejemplo comparativo que me parece bueno. Lo ha comparado con el alcohol. Bien, el alcohol en sí no es intrínsecamente malo, ¿no? O sea, el mismo Señor también utilizó el vino para celebrar la Eucaristía, etcétera. Pero claro, todos sabemos el peligro del abuso. El peligro del abuso. Si uno no es muy austero en la forma de vivir y muy sobrio en la manera de vivir, bien sea el juego, bien sea su relación con el alcohol, evidentemente el problema viene no en el hecho, sino en el uso. En el uso. Pues, bueno, podría ser que se utilice de una manera correcta. Pues yo qué sé, pues vamos a hacer una obra de caridad y hagamos una rifa de Cáritas. Bueno, y se hace una rifa, pero todo el mundo es consciente de que estamos utilizando la fórmula de rifa pues para hacer una ayuda de caridad. A nadie va a comprar esos boletos de Cáritas para esa rifa por ver si le toca el muñequito. El muñequito, si nos toca, nos va a estorbar en casa. Bien, es un recurso de azar que es totalmente legítimo, porque todos somos conscientes que es totalmente simbólico. Si yo compro esas rifas de Cáritas, no es con ninguna aspiración a obtener el muñequito, sino el otro. Bien, hasta ahí ya llegamos, ¿no? Que puede haber una utilización equilibrada. Pero qué fácil es salirse del tiesto. Qué fácil es salirse del tiesto. Y este examen, pues hay que estar, como decía el oyente, hay que perderle el miedo a hacer un examen de conciencia pues transparente en nuestra vida. Adelante, damos paso a un oyente más. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy Fran Antonio de Alicante. Adelante. Quería preguntarle, en una parroquia, pues normalmente viene anunciándose la venta de décimos de lotería, ¿no? Con fines de recaudar fondos, ¿no? Alguna cofradía. Lo ponen en el pórtico, en la puerta, lo anuncian incluso dentro del templo, enfrente de la pila bautismal, pues hay un panel, incluso hasta en la puerta de la capilla de entrada de la comunión. Entonces yo quería preguntarle, claro, detrás hay un grupo de señoras que lo hacen con mucho cariño, con mucho celo todos los años para recaudar fondos. Pero esto es realmente caridad, el anunciar en la iglesia estas papeletas de lotería. Y en segundo lugar, ¿dónde queda entonces la fe en la divina providencia para recaudar fondos? Quisiera un poco nos comentases este tema, monseñor, si le parece bien. Bueno, un poco ya lo he explicado en la intervención anterior con ese ejemplo que he puesto de las rifas de Cáritas, ¿no? Yo creo que puede haber una utilización legítima
de un juego de azar cuando todo el mundo es consciente de que es algo un poco simbólico para convocar a nuestra solidaridad para una causa común, ¿no? Pues esa rifa de Cáritas o pues una lotería pues con un recargo, etcétera. Pero también es cierto que yo creo que existe un riesgo, porque vamos a ser claros, resulta que el recargo que se le pone a la lotería, pues para que con ella el grupo de Cáritas o esto o lo demás, resulta que ese recargo es mínimo comparando con lo que hemos gastado en la misma. Es un poco distinto el caso de la lotería del caso de la rifa, ¿no? Al final ese recargo que va a ser el beneficio real que obtenga la obra de caridad que estamos promocionando es un recargo pues proporcionalmente muy inferior al que de hecho va al juego, ¿no? Con lo cual dice uno, y no sería más normal en vez de que el 20% de lo que estoy jugando vaya a la obra de caridad y el 80% al juego del azar, ¿no sería más normal que fuese al revés, el 80 o el 20% o el 100%, para ser más claros? Hay que hacer este examen de conciencia. No vaya a ser que resulta que lo que era la excusa acabe siendo el fin, ¿eh? Yo creo que hay que hacer esa reflexión, ¿eh? Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Buen señor, Pablo de Madrid. Adelante, Pablo. Existe hoy un nuevo escenario con el tema de Internet y todo esto de la propiedad intelectual que parece que está cambiando un poco la forma de comercio con muchas cosas, pero sí que existe este tema de que robar películas y descargarse películas pirateadas y tal, todo esto. ¿Qué opina usted de todo esto? Porque esto es bastante común hoy en día, el tener descarga de películas y todo esto, que parece que está bastante perseguido por los propietarios intelectuales de las mismas, aunque parece que esto es totalmente legal. Ya. Gracias. Bueno, pues la verdad es que yo distinguiría dos cosas, ¿no? Distinguiría en lo que es el principio teórico-moral, que está bastante claro que existe una propiedad intelectual, por lo tanto el pirateo o las descargas, pues las descargas ilegales, o sin el consentimiento de la propiedad intelectual no son morales, porque supone un robo de una propiedad intelectual. Ese principio, digamos, teóricamente expresado, pues es evidente, pero también hay que hacer una serie de matizaciones, ¿no? Las matizaciones son que, claro, el hecho de que esas asociaciones de propiedad intelectual hayan obtenido ciertas compensaciones, como son, por ejemplo, el hecho de haber grabado impuestos pues para la venta de cintas vírgenes, para los CDs, porque unos entienden que el que compra un CD o un DVD va a tener ya una utilización de ese CD o DVD virgen en el que va a copiar cosas pirateadas, luego le grabamos un impuesto, o incluso en la venta, en la misma compra del mismo aparato electrónico, bien sea el ordenador o el otro, etcétera, ya se está grabando en la grabadora del MP3, etcétera, se está grabando un impuesto en virtud de que revierta en favor de la propiedad intelectual. Claro, yo entonces lo que me hago la reflexión es lo siguiente: lo que no puede ser es que siga siendo igualmente inmoral el haber bajado esa película después de que ya me han cobrado un impuesto por el DVD virgen y el CD y el aparato electrónico. Hombre, lo que no se puede es, como dice el refrán, sorber y soplar a la vez. Sorber y soplar a la vez no se puede hacer. Entonces, lo que no puedo yo es decir que me pague impuestos por el CD y el DVD porque los ha comprado para piratear, y luego si piratea me está robando. No, oiga, mire usted, las dos cosas no pueden ser. Hay que aclararse aquí, ¿eh? Entonces, creo que el principio es evidente que hay que respetar la propiedad intelectual, pero creo que también puede estar en este momento teniendo lugar un abuso de la exigencia de los derechos de esa propiedad intelectual. Está teniendo lugar un abuso. Y a mí me parece que está un poco por regularizar también las cosas finalmente, cómo terminan resultando, ¿eh? Podría parecer que es un poco una solución salomónica la que he dicho, o sea, como que no me he mojado o como que me he quedado en un terreno de nadie. Pues no es esa mi intención, ¿eh? Creo que es que el problema es complejo. Tenemos que ser justos y equitativos a la hora de afrontarlo. Sí existe un derecho de propiedad intelectual, pero cuando ha sido resarcido pues mediante estos impuestos indirectos, bueno, pues lo que no puede ser es que yo al mismo tiempo considere un delito
aquello, o considere inmoral aquello de lo que yo he obtenido un beneficio fiscal, ¿no? Bueno. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.